también Trump quizás no ha comprendido es que si cada vez vivimos en un mundo más globalizado y esta pérdida de empleos es porque sí Estados Unidos ha dejado de ser un poco más competitivo y porque muchos de estos empleos ya no son de manufacturas, se han automatizado, ¿no? Y la economía está pasando a ser más de servicios, entonces hay que capacitar a la gente para esto. Entonces Estados Unidos, además, que era este policía que cuida de este orden mundial, voluntariamente y un poco ya desde la época de Obama, se está replegando de varios lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Obama lo podemos ver, Obama se salió del Medio Oriente y esto es una ley de la física, todos los vacíos se llenan. Ahorita, ¿quiénes están llenando estos vacíos que está dejando Estados Unidos? Principalmente China y Estados Unidos, ¿no? Y ahorita más adelante voy a decir esto. Estados Unidos, desde China y Rusia, China y Rusia, ¿no? Entonces también y desde que está Trump, normalmente Estados Unidos, sea de forma, si ustedes quieren, podrá tener doble moral y todo, pero Estados Unidos representaba ser el guardián y el paladín de la democracia y de los derechos humanos. Es decir, la mayoría de los países decían, bueno, yo quiero ser como Estados Unidos. Ahorita, hace un par de meses, subió el arancel del aluminio y del acero, ¿no? Las importaciones, es decir, los países que le exportan estos productos a Estados Unidos van a tener que pagar más. Y esto representó varias reacciones a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Europa, que es uno de del continente que más acero le vende a Estados Unidos, pues claro que le repercute. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Incluso Canadá, Estados Unidos, ¿cuál ha sido la reacción de todos estos países? También, incluso México, aumentar, ¿no? Ser recíprocos y aumentar también aranceles a varios productos estadounidenses. Y estamos hablando que entonces Estados Unidos está iniciando una guerra comercial principalmente con China, que ahí no sé quién no la tiene fácil Estados Unidos. Trump justifica esto diciendo que Estados Unidos, en su balanza comercial, Estados Unidos importa más de lo que produce, pero estamos hablando que Estados Unidos, su economía puede soportar eso. Al final, en esta guerra comercial, según esto, Trump dice que Estados Unidos va a ganar y se van a recuperar los trabajos en inversión, lo que es falso, porque los únicos que van a salir perdiendo somos los consumidores a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los consumidores estadounidenses ya van a consumir o van a comprar todos estos productos más caros, ¿no? Yo, por ejemplo, que compraba mis manzanas, pues a raíz de esto, como reacción, México le puso aranceles a las manzanas que importamos de Estados Unidos y entonces ahora el kilo de 20 pesos a lo mejor ya pasó a 40. Entonces esto la verdad es que no le va a servir a nadie. Después estamos también hablando que a mí me preocupa porque estamos ahora ya como en un mundo al revés, donde Estados Unidos, que era quien promovía los valores democráticos, liberales, de libre comercio, ahora se cierra y quien está cuidando y protegiendo esto ahora es China. China es como vivir en un mundo esquizofrénico. Ahora China es la defensora del capitalismo, la defensora de la globalización y del libre comercio, ¿no? Entonces, estamos hablando también, que eso es bien importante, estamos viviendo un mundo de muchísima desinformación. Entonces la gente no tenemos realmente, para tomar decisiones necesitamos de ver cuál es la información precisa. Por ejemplo, Trump, en el momento de negociar el TLC, por más que ya le dijeron, señor, le ha favorecido a Estados Unidos, aquí están los números, a él no le importa, vivimos ahora en un mundo de puras percepciones. No importa, hoy por hoy, la verdad, lo que menos importa es la verdad. Son puras percepciones, las llamadas fake news, ciberataques, y las redes sociales y el internet han jugado un gran papel de eso.
y digamos que los países, uno de los países que mayor ha contribuido a esta desinformación, a generar caos y demás, ha sido Rusia. ¿No? Y claro que interfirieron en las elecciones de 2016, han tratado de interferir en elecciones europeas, se demostró que trató de interferir en las elecciones, en las últimas que hubo en Francia, no sé qué tanto interfirieron aquí en México, pero estamos hablando que todo esto es un nuevo mundo en el que nos estamos desarrollando. Después, ¿qué es lo que está pasando? Todas estas acciones que supuestamente Trump lo está haciendo para hacer mejor a su país, Trump, muchas de las acciones a nivel de política interna y a nivel de política externa, las está haciendo para conservar su base electoral y su voto duro. Estamos hablando que ahorita en noviembre van a haber elecciones de medio término, se van a renovar una parte del Congreso estadounidense, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y Trump está haciendo estas acciones para, digamos, de una forma electoral. Entonces, podemos empezar a ver en materia de política exterior este aumento en los aranceles, que ya hay acciones, porque también podemos ver que Estados Unidos, más bien me voy a referir a Estados Unidos, no, el presidente Trump se siente mucho más cómodo estando y hablando con presidentes autoritarios y dictatoriales que con sus propios aliados. Estamos hablando que ya en una declaración, la canciller Angela Merkel, la canciller alemana, dice: es momento de que Europa ya no debe de depender tanto de Estados Unidos. Entonces, esta construcción de alianzas que se formó a partir de la Segunda Guerra Mundial, que por ejemplo en materia de seguridad se formó la OTAN, ¿no? Con estos países vencedores de la Segunda Guerra Mundial y países de Europa Occidental, ojo, sin quitando a Rusia en ese momento, la URSS. Estamos hablando que también ahí Estados Unidos tenía a estos aliados. Una de las primeras cosas, y lo dijo en campaña Trump, es que él no cree en la OTAN y por qué se le tiene que seguir dando dinero a la OTAN. Entonces, ahorita que hace un par de semanas, que hubo una reunión de la OTAN, estamos hablando que en las reuniones o cumbres donde los aliados tradicionales, los países europeos, Canadá, incluso México, que eran aliados tradicionales de Estados Unidos, Trump no se siente cómodo con ellos, ni ellos los regaña, les dice que por qué tiene que seguir dándoles dinero. Antes de esta reunión con Putin, hizo una visita de Estado al Reino Unido, criticó a la primer ministro Theresa May, felicitó que el Reino Unido se salga de Europa. Entonces, ustedes vieron algunas imágenes, rompió todo el protocolo con la reina. Hubo una cumbre del G7, que es una reunión ahí en Canadá, también hace más o menos un mes, donde se juntan las principales potencias mundiales. Recuerden que a raíz de que Rusia se anexó la península de Crimea, lo sacaron era G8, ahora es G7, Estados Unidos le impuso algunas penas, algunas sanciones, y estamos hablando que en esa reunión, no sé si ustedes llegaron a ver esta foto donde se veía que Trump estaba así de brazos cruzados como un niño chiquito, y todos los demás países y todos los demás líderes enojados con él, y él diciendo que Rusia debe de venir y debe de regresar a este grupo. Entonces en el Reino Unido lo recibieron con un bebé de su figura, ¿no? Una figura de bebé de Trump, siendo él caprichoso. Entonces esa es la imagen que hay de Trump como una persona caprichosa, digo, es parte de su estrategia, pero estamos hablando que se está alejando de sus aliados tradicionales, y él quiere hacer cumbres, pues tiene una diplomacia sumamente personal. Él dice que, así como Fox, que va a arreglar en 15 minutos Chiapas, Trump dice que sí, que solamente por él las cosas van a cambiar, va a arreglar la paz en Medio Oriente, va a arreglar
que Corea del Norte se desnuclearice, y él, según él, nada más por su simple presencia, él va a solucionar como por arte de magia. Entonces estamos hablando que es el presidente más pro Rusia, que eso le ha generado críticas. Él normalmente celebra cumbres que de verdad a nivel internacional y en el mundo de la diplomacia, una cumbre no es, bueno, hoy que estamos, que 4 de agosto, pasado mañana quiero hacer una cumbre con el presidente Putin y dentro de una semana con el presidente Kim de Norcorea. Así no son las cumbres. Estamos hablando que en términos de diplomacia, este tipo de reuniones hay mucho trabajo de diplomacia, de negociación, digamos, instrumentos van y vienen de decir, a ver, bueno, vamos a negociar primero estos puntos y después a nivel, digamos, se van negociando de abajo hacia arriba y casi los presidentes nada más firman, pero por así decir, todo se plancha, ¿no?, para llegar a acuerdos, y ya en la cumbre se dan los grandes anuncios y los grandes acuerdos. Trump, digamos, le da la vuelta y la ecuación es al revés. Primero hago la cumbre, me reúno y ya después a ver si hay acuerdos o no, ¿no? Entonces, él después, me parece, él fue, efectivamente, estuvo en esta reunión, después se reunió con el presidente de Norcorea, que no sé cuáles sean los resultados. En esta cumbre que hubo con Putin no hay registros escritos. Estamos hablando que se reúne a puerta cerrada, solamente los que saben, tienen un petit comité, los que saben lo que pasa ahí es los mandatarios, el traductor, y se acabó, porque no hay minutas, no hay ningún registro, y solamente hacen una conferencia de prensa. Entonces eso es algo bastante complicado. Estamos hablando que en esta cumbre, por ejemplo, o en su relación con Putin, estamos hablando que en este repliegue que Trump ha hecho, le está abriendo el camino a Rusia. ¿A qué me refiero? Como Putin, hay que también aclarar, me gustaría hablar, ¿quién es Putin? Putin es, la verdad, yo creo que ahorita a nivel mundial, para bien o para mal, el señor es un estadista, es un verdadero líder. El señor trabajó en la KGB, es un verdadero estratega, el señor sabe a dónde va, y hay que pensar un poco qué pasa con Rusia para tratar de entender esta relación entre Trump y lo que es Putin. Estamos hablando, ustedes recuerden, a nivel de historia, Rusia siempre ha sido un imperio, siempre ha tenido presencia a nivel mundial, ¿no? Desde la época de los zares y demás, cuando fue la Guerra Fría se dio entre estas dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces se acaba 1989, 90, 91, se acaba la Guerra Fría. A Rusia le va bastante mal, queda bastante debilitada, sobre todo en términos económicos, pierde liderazgo, pierde presencia a nivel mundial, ¿no? Y entonces a raíz o a partir, Putin ya lleva como que 18 o 20 años en el poder, más o menos, y a raíz de que Putin toma el poder, él trae esta idea de convertir nuevamente a Rusia en una potencia mundial, no regional, no a nivel de país, y trae una mente sumamente autoritaria, ¿no? Entonces quiere expandir el poderío y la presencia rusa. Entonces se juntó el hambre con la necesidad. Putin tiene estas ambiciones en un momento expansionistas, y Trump y Estados Unidos están en un momento donde ya no quieren ser los policías mundiales, ¿no? Entonces, por eso es que se ve que todo lo que está dejando Estados Unidos, pues claro que Putin lo está agarrando, y China también. Yo no sé si ustedes ahorita, la noticia de hace 2 días es que China se reunió con el embajador de China se reunió con Andrés Manuel, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, digamos, lo que esto significa, mientras Trump sigue con sus berrinches de no acabar de negociar un TLC, le está dando manga ancha para que otros países tengan presencia en México y en la región, y lo mismo también con Rusia.
Como Putin vio que Estados Unidos está de su lado, que el presidente Trump es muy pro-ruso y demás, pues entonces va a tener, digamos, margen de acción para, digamos, vamos a ver qué va a pasar con los países de los Balcanes, seguramente a ver qué pasa también con Ucrania, ¿no? En esta cumbre de Helsinki, que se celebró entre Putin y Trump, les digo, Trump dijo que le cree al presidente ruso diciendo que Putin dijo que no interfirió en las elecciones del 2016 y que no cree en sus órganos de seguridad, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes son el cuerpo de seguridad de Estados Unidos y no tienes el apoyo de tu presidente. Yo sé que, obvio, todas estas acciones rusas, claro que favorecieron para la victoria de Trump, pero es la primera vez que esto pasa, que yo si soy el presidente Trump hay que tener cuidado porque si te echas a tus órganos de servicio secreto y demás, quién sabe ahí qué pueda pasar, ¿no? Ya me parece que fue una semana antes, digamos, la Fiscalía Independiente que está investigando Russia Gate, encontró que 12 diplomáticos estadounidenses tuvieron encuentros, tuvieron encuentros y favorecieron en ciberataques y demás en las elecciones de Estados Unidos. Esa noticia o algo así hubiera, en otro contexto y con otro presidente, no se hubiera hecho la cumbre, pero ahí, digamos, en la cumbre, Donald Trump no le reclamó nada a Putin, no le dijo nada. Entonces estamos viendo que este es en el contexto donde el orden que conocíamos anteriormente, donde Estados Unidos, ¿no?, era el hegemón. Ahorita hay que ver cómo, claro que el orden mundial, la seguridad internacional cambia porque el equilibrio en estas ecuaciones ha cambiado. Hay que ver cuáles son o cuáles van a ser la relación entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y China, y a partir de esto el mundo es quien va a sufrir las consecuencias que también ya las estamos viendo. Por ejemplo, estamos hablando que otro de los temas que se trató en esta cumbre, o que se dice que se trató en la cumbre de Helsinki, es, como ustedes saben, en la guerra civil siria ya llevamos 7 u 8 años con graves daños, con muchas consecuencias, como es, digamos, a partir de esta guerra y otras en Medio Oriente, la mayoría de refugiados sirios han ido a Europa, ¿no? Y todo lo que se ha desatado, que estos refugiados lleguen a Europa, que ha despertado nacionalismos, ¿no?, sobre todo de extrema derecha, que las libertades y la libertad de expresión se estén disminuyendo. Y por ejemplo, se está negociando en Estados Unidos, totalmente se replegó de esta guerra, le está dando manga ancha a Rusia para que Rusia, la presencia Rusia, quien está apoyando al presidente Bashar al-Assad, es quien, digamos, tiene más margen en esta ecuación y en esta balanza. Lo que diga Rusia es lo que va a pasar en Siria, pues eso tiene graves consecuencias para Israel, porque yo sé que Netanyahu ha sido aliado de Israel, la embajada de Estados Unidos se cambió a Jerusalén, lo que ustedes me puedan decir, pero estamos hablando que no es lo mismo tener en la región de Medio Oriente a Estados Unidos, que hay que ver ahora cuáles van a ser las consecuencias de que Rusia tenga mayor presencia en el Medio Oriente. ¿Por qué se metió en Siria? ¿Ustedes creen que porque le cae bien Bashar al-Assad y es su cuate? No, porque simple y llanamente ahí tiene una base naval que le da salida al Mediterráneo. Y si hay una obsesión que tiene Rusia de siglos es tener salidas al mar, ¿no? Entonces, por eso han habido muchas guerras, en fin. Entonces, está feliz y por eso es que nada más y nada menos Netanyahu en este último año se ha visto 8 o 10 veces con Putin, no con Trump, ¿no? Entonces, yo les invito a reflexionar cuáles van a ser las consecuencias para Israel de que Rusia ahora sea el hegemón en el Medio Oriente.
Ahora Netanyahu tiene que tratar con Rusia de que Irán no se acerque a la frontera y que Irán se salga de Siria. Entonces, vean en términos geopolíticos cómo esto cambia, ¿no? Entonces, es como una primera mirada de lo que se puede ver, y cómo a partir de que Trump gana las elecciones y sube al poder, tenemos más o menos 2 años y medio que Trump es presidente, y cómo pues el mundo ha cambiado, y parece ser que ahorita ser bravucón, ser autoritario, ser nacionalista es legítimo, ¿no? Estamos hablando, vean, ya casi, si quieren para acabar, vean lo que hizo el presidente Trump, por ejemplo, con el tema migratorio. El tema migratorio no era un tema relevante en Estados Unidos, pero Trump lo hizo relevante y lo hizo tangible, ¿no? Entonces, en esta afán por seguir, porque Trump a quien le habla es a este 30% de su voto duro y de su base electoral, que es los que van a seguir votando por Trump, así Trump esté loco, hagan cosas que al parecer a todo el mundo no le parecen coherentes. Esta gente a quien le está hablando, a este ciudadano de clase media, media baja, que perdió su trabajo, que es un ciudadano principalmente de raza blanca, que se sienten amenazados por otras minorías étnicas en Estados Unidos y que son muy racistas y nacionalistas, ¿no? Esta gente como del Ku Klux Klan, ¿no? Entonces, esa es la gente que sigue apoyando a Trump, y que es gente que van a seguir escuchando noticias en el canal Fox, van a seguir, siguen a Trump por Twitter, que también ustedes vean ese cambio. Hoy por hoy ya la comunicación, y Trump está gobernando a través de Twitter. Y digo, yo por ejemplo, no me gusta, pero tuve que seguir a Trump en Twitter, porque pues uno tiene que ver, y aparte le gusta escribir a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces imagínense, él con un tuitazo puede hacer que el dólar suba, y no sé cuántas cosas a través de Twitter. Vean todos estos cambios, y en un tiempo muy corto, que yo no sé si estamos preparados para contestar y para ver todo esto, con la separación que hizo de estos menores migrantes, que eso le generó muchas críticas. También lo de Putin a nivel interno le ha generado muchas críticas, tanto de los republicanos, porque estamos hablando que yo también digo, bueno, los republicanos, ¿dónde están? Estados Unidos es un país de check and balances, de equilibrios, y que pues la parte del Congreso tiene una mayoría republicana. A ver ahorita qué va a pasar en noviembre, y que por ejemplo ahorita en la Suprema Corte de Justicia hubo un ministro Kennedy, que él normalmente es más liberal, etcétera, que él ya se va a retirar. Entonces Trump va a mandar sus propuestas, donde son 9 jueces, creo que 4 están a favor de Trump, y ahorita con este retiro de este liberal, que podían hacerle un contrapeso a Trump, pues Trump va a meter a alguien más cercano a sus posturas. Entonces me parece que sí es un momento delicado. Fue cuestionado por esta separación de menores, y además a él no le importó. Fue una de estas políticas que más críticas le causó. ¿Y qué es lo porque uno podría pensar, bueno, que la gente, digo, a mí me tocó, digamos, de un amigo de una amiga mía, siendo así, paisano y todo, estadounidense, que vive en Los Ángeles, él decía que pues sí, pobres menores, pero que estas personas tienen que entender que es un delito. Entonces no haya ese humanismo, y sí, yo estoy de acuerdo que claro que es un delito entrar a un país
digamos, sin papeles. Pero imagínense lo que estas personas están viviendo en sus países para que aún así se vayan a Estados Unidos, ¿no? Y entonces este mundo donde se podía haber hecho de cooperación, donde Estados Unidos, México y estos países centroamericanos expulsores de estos migrantes tienen que cooperar para crear desarrollo en los países centroamericanos y en México, para que la gente no se vaya ahí, ya no es un mundo, es un mundo más polarizado, más fragmentado, más inseguro y donde la cooperación no entra, ¿no? Entonces, no sé cuáles van a ser las consecuencias y desde ahorita Trump, todas estas acciones van encaminadas ya para su reelección en el 2020 y que, ojo, yo no dudo que pueda reelegirse por esta base dura, porque la gente dice, bueno, por lo menos Trump está haciendo algo. No lo comparto, pero ya estoy cansado que nadie haga nada. No, como lo dijo Calderón, haya sido como haya sido, pero alguien está haciendo algo, ¿no? Entonces, yo pienso que al mediano plazo y a largo plazo, lo de los aranceles, un mayor acercamiento a Rusia, digamos, cambiando la ecuación que ahora golpeas a tus principales aliados, donde también ya hay reacciones, donde además la Unión Europea, ustedes también pueden ver, la Unión Europea está en crisis, se está redefiniendo porque a raíz de estos refugiados, los países europeos no se pusieron de acuerdo en estas políticas migratorias, surgieron liderazgos más de extrema derecha y vemos que la Unión Europea pues ya no está tan unida, ¿no? Entonces, realmente, ahorita, ¿quiénes son los líderes? China, Rusia, y vamos a ver en dónde acaba Estados Unidos, ¿no? Y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿por qué tanto amor a los rusos? Eso es también parte a lo mejor de los rumores, y hay que ir y ver todas las noticias y todos los hechos que hay atrás. Recuerden que Trump es un empresario, y más o menos en los años 90 Trump ha habido por lo menos varias veces que se ha ido en bancarrota. ¿Quiénes han sido las personas o los grupos que han salvado al Trump de la bancarrota? Grupos rusos. Ahorita no recuerdo el nombre, de un banco ruso que le prestó mucho dinero a Trump. ¿Quién cree que era el presidente de ese banco ruso? Putin. Entonces, estamos hablando que también la casa de Trump que tenía en la Florida se lo compró un jerarca ruso, que si la casa valía 15, 20 millones de dólares, este señor se la compró en 40. Entonces, estamos hablando que estos negocios entre Trump y los rusos vienen de tiempo atrás. Entonces, esto es así como un pequeño resumen de estos últimos meses que podemos ver y que pues claro que van a tener consecuencias, y que al final del día, nada más ya para cerrar, pues el 1 de diciembre va a venir un nuevo presidente, va a subir un nuevo presidente en México, que Trump ha sido pues muy amigable con él. Yo, si fuera Andrés Manuel, no me confiaría, ¿no? Y hay que aprovechar, pero pues vamos a ver cómo va a ser la relación entre México y Estados Unidos con este nuevo presidente, y con Trump, que el señor no cambia, ¿no? Entonces, y bueno, por lo menos ayer hubo, de los acuerdos que hubo y demás, de 30 artículos, México y Estados Unidos se pusieron de acuerdo en 20, y pues para México ahorita yo creo que uno de los temas más importantes es que ya se apruebe el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, pues eso es así como un resumen de los últimos hechos de Trump, qué impacto va a tener.